Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda, donde, bueno, ya saben cómo es esto, agarramos un montón de información, ya sea en artículos, estudios, lo que sea que nos compartan, y lo desmenuzamos para ustedes. Sacamos la esencia, lo más relevante, para que no se pierdan en un mar de datos. Exacto, un atajo para estar al día y con suerte descubrir algo nuevo y sorprendente en el camino. Y hoy nos vamos a sumergir en un tema, bueno, digamos que complejo. Complejo pero fascinante. Hoy vamos a explorar el capítulo, prepárense para el título, el proceso de equilibración en la transición hacia un nuevo orden mundial. Una visión filosófica neoconstructivista. Casi no me cabe en la boca. Escrito por Ángel Sánchez Mendioroz y Eduardo Pastrana Buelvas. Y todo lo que vamos a discutir hoy sale directamente de este capítulo, solo para que lo tengan presente. Y por supuesto, en español, nuestro español colombiano, para todos nuestros oyentes en Latinoamérica y el mundo hispanohablante. De eso se trata, de hacer accesible este conocimiento. Para que se ubiquen, el capítulo se centra en cómo estamos cambiando hacia un nuevo orden mundial, pero lo analiza desde una perspectiva filosófica llamada neoconstructivismo. Y lo más interesante es cómo nuestra forma de pensar, nuestra conciencia, influye en la realidad internacional. Nuestra propia cabecita creando el mundo a nuestro alrededor. Exactamente. Nuestra conversación se basa en este capítulo, un análisis profundo de esta transición hacia un nuevo orden mundial desde esa perspectiva neoconstructivista. Entonces, nuestra misión, si deciden aceptarla, es desmenuzar los argumentos clave del capítulo, pero sin perder el ritmo, que sea claro, entretenido y que les deje pensando. Queremos destacar esos datos sorprendentes y las ideas clave para entender esta transición que se nos viene encima. Exacto. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es este neoconstructivismo? ¿Cómo funciona? A ver, el neoconstructivismo plantea algo fundamental. Dice que la forma en que nos vemos a nosotros mismos, como agentes o actores, el capítulo usa ambas palabras indistintamente en el mundo y la realidad internacional que nos rodea, son el resultado de cómo pensamos y organizamos nuestra conciencia. O sea que no hay una realidad objetiva, sino que cada uno crea la suya propia. En cierto modo, sí. El neoconstructivismo se centra en las diversas formas de pensar y cómo éstas crean las realidades que experimentamos. Interesante. ¿Y cómo se diferencia esto del pensamiento racional de toda la vida? Bueno, el pensamiento racional tradicional parte de la idea de que hay un universo real, un ser ontológico, una realidad objetiva que existe independientemente de nuestra conciencia. Algo así como un orden universal que está ahí, queramos o no. Exactamente. Y desde este punto de vista necesitamos la metodología científica para estudiar esa realidad. Esta visión asume una realidad lineal, con leyes universales y relaciones de causa y efecto. Los clásicos buenos y malos, ¿no? Sí, algo así. Y en el pensamiento racional, esa realidad objetiva, la ontología, determina cómo la conocemos, la epistemología, y eso define cómo la estudiamos, la metodología. Ya veo, una cadena bien definida. El capítulo incluso menciona cómo algunos países con mucho poder crean leyes internacionales basadas en supuestas leyes racionales objetivas, sin considerar que su propia perspectiva es solo una entre muchas. Asumiendo que su verdad es la verdad universal. Exacto. Y aquí es donde el neoconstructivismo le da la vuelta a la tortilla. ¿Y cómo entra en juego ese pensamiento constructivista sistémico? Suena complicado. Bueno, no tanto. El pensamiento constructivista sistémico es una forma de entender el conocimiento en la que constantemente nos cuestionamos lo que queremos saber. Es un proceso continuo de diferenciar lo que ya sabemos, integrarlo con nuevas ideas y crear una nueva comprensión. Es un aprender a aprender constante. Adaptarse al cambio, básicamente. Sí, el capítulo lo describe como una adaptación constante entre quien observa y lo que se observa, un proceso de equilibración. Nuestros pensamientos o conocimientos no solo reflejan una realidad internacional objetiva, sino que la construyen activamente. Entonces, las leyes internacionales no son como leyes físicas inmutables. Precisamente. Desde esta perspectiva, ideas como las leyes o normas internacionales son herramientas mentales que inventamos para tratar de entendernos con otros países. No son verdades absolutas, sino acuerdos para funcionar en conjunto. Exacto. Y el capítulo sugiere que esta nueva forma de pensar podría ser la base para un orden mundial multipolar, con muchos polos de poder y regiones importantes. Un mundo más colaborativo, digamos. En cierto modo, sí. Y esa relación invertida que mencionaban, ¿cómo funciona? En el pensamiento constructivista sistémico, la epistemología, o sea, cómo conocemos, define la realidad que vemos, la ontología, y esa realidad define cómo actuamos, la metodología. Justo al revés del pensamiento racional tradicional. O sea que cómo entendemos el mundo define nuestra realidad Sí. y no al revés. Exacto. Bien, ya tenemos el panorama general. Ahora, hablemos de ese proceso de equilibración.
Dijeron que Piaget tenía algo que ver, ¿no? Sí, el capítulo explica cómo Jean Piaget en su libro Equilibration der kognitiven Strukturen, que sería algo así como la equilibración de las estructuras cognitivas, definió la equilibración como la forma en que cuestionamos constantemente lo que sabemos para entender, valorar, explicar y juzgar la realidad. Es como si nuestra mente buscara un equilibrio entre lo que ya conoce y la nueva información que recibe. Un proceso de ajuste constante. Exacto. ¿Y cuáles son esos mecanismos clave dentro de este proceso? Piaget identificó dos: asimilación y acomodación. La asimilación ocurre cuando intentamos adaptar el mundo a nuestro conocimiento, expectativas e intereses. Es como tratar de encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo. Forzar la realidad para que encaje en nuestra visión. Sí, algo así. Y la acomodación es cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y actuar para adaptarnos a las exigencias del mundo. En vez de cambiar el mundo, cambiamos nosotros. Exacto, nos adaptamos a la nueva realidad. El capítulo también menciona la equilibración mayor de Piaget, que son cambios profundos en nuestro conocimiento, donde diferenciamos y ampliamos lo que sabíamos para comprender cosas nuevas y más complejas. Como pasar de ver el mundo en blanco y negro a ver toda la gama de colores. Una excelente analogía. Ahora, el capítulo también habla de la epistemología genética como una herramienta del neoconstructivismo. ¿De qué se trata? El neoconstructivismo usa la epistemología genética para rastrear el origen de las diferentes formas de pensar de los países, como si quisiéramos entender la historia de sus ideas, sus niveles de conciencia. Como una genealogía del pensamiento. Exactamente. El capítulo nos dice que cada nueva forma de pensar que aparece, ya sea instrumental, motivacional, estratégica, moral, racional o constructivista sistémica, organiza y abarca la anterior. Es como subir escalones, cada uno apoyado en el anterior. ¿Y cuáles son esos niveles de conciencia? ¿En qué se diferencian? Bueno, el capítulo nos muestra un cuadro que organiza estas ideas, basándose en el neoconstructivismo, Piaget y Habermas. El pensamiento instrumental se centra en cómo usamos herramientas para transformar la naturaleza. Lo básico, la supervivencia. Sí, luego viene el motivacional, centrado en satisfacer necesidades, influenciado por premios y castigos. La búsqueda del placer y evitar el dolor. Exacto. El estratégico implica planificar nuestras acciones para lograr objetivos. Un paso más allá, la planificación. Sí, el moral se basa en juicios de valor, lo bueno y lo malo, a menudo con base religiosa. Los valores que guían nuestras acciones. El racional busca imponer una forma de pensar en instituciones que se consideran superiores, la búsqueda de la verdad objetiva. El intento de crear un orden universal. Y finalmente, el constructivista sistémico busca acciones adecuadas a cada situación, construyendo acuerdos. La cooperación y la adaptación como base. Cada nivel, como usted dice, integra el anterior, ofreciendo una visión más completa. Fascinante. Ahora, hablemos de algo que me llamó la atención. La conexión con la física cuántica. ¿Qué tiene que ver esto con el entrelazamiento cuántico y el premio Nobel? Aquí es donde se pone interesante. El capítulo menciona el Premio Nobel de Física 2022, otorgado por experimentos sobre el entrelazamiento cuántico. Imagina dos partículas que actúan como una unidad, incluso estando separadas. Como si estuvieran conectadas invisiblemente. Sí, como si una influyera instantáneamente en la otra. Este principio desafía la visión tradicional de causa y efecto, apoyando la idea de un universo no local, interconectado más allá de lo físico. Rompiendo las leyes de la física clásica. En cierto modo, sí. Esto nos lleva a la idea de un universo autopoyético, un sistema que se crea y se organiza a sí mismo a través de interacciones circulares. ¿Y qué implica un universo no local? Implica que, debido al entrelazamiento, dos entidades conectadas, incluso en extremos opuestos del universo, reaccionarían instantáneamente al comportamiento de la otra. Una especie de conexión instantánea a distancia. Exactamente. Esto sugiere que en un universo autopoyético, los elementos de la realidad que creamos con nuestra conciencia están interconectados y buscan el equilibrio. ¿Y autopoyético? ¿Qué significa este contexto? Se refiere a un universo que se crea y se recrea a sí mismo a través de interacciones circulares. Y estos descubrimientos sugieren que el origen de la realidad podría ser un ser cuántico o autopoyético, una totalidad con doble identidad, partícula y onda a la vez, en superposición y entrelazado con todo. O sea que nuestra conciencia influye en la realidad física. La teoría de Bohr, apoyada por estos experimentos, sugiere precisamente eso, que la realidad que percibimos surge de un mundo cuántico no local y que las partículas solo muestran sus propiedades cuando las observamos. En esencia, sí. Y si llevamos esto a las relaciones internacionales, el capítulo dice que cada país crea la realidad internacional que percibe a través de su nivel de conciencia. Una idea revolucionaria.
¿Cómo afecta esto la transición hacia un nuevo orden mundial? Nos lleva a la idea de que la base de ese nuevo orden será entender que nuestra conciencia crea la realidad internacional. La clave estará en transformar nuestra forma de pensar para crear un nuevo orden en equilibrio basado en el anterior. La física nos enseña que la materia necesita la conciencia para estructurarse. Y todo orden mundial se basa en una visión del mundo que le da sentido, define su funcionamiento, sus reglas y la distribución del poder. Una nueva forma de entender el poder y la realidad. Exactamente. El capítulo también plantea algunas preguntas clave, ¿verdad? Sí, nos invita a reflexionar sobre si la realidad internacional es objetiva o una creación colectiva. Y nos pregunta qué tan importantes son los descubrimientos de la física cuántica para este nuevo orden mundial. Preguntas que nos hacen replantearnos nuestra visión del mundo. Sin duda. Ahora, el capítulo habla de una crisis del paradigma racional empírico. ¿Por qué se considera en crisis? El viejo paradigma racional empírico, la base de la modernidad y del orden liberal internacional, se construyó sobre el dualismo cartesiano, la física newtoniana y la biología darwiniana. Ya en el siglo XIX, la idea kantiana de verdades universales fue criticada por la ciencia materialista. Y a principios del siglo XX las cosas se complicaron aún más, ¿no? Sí, la relatividad y la física cuántica desafiaron el empirismo filosófico. Filósofos como Carnap, Russell y Quine no lograron demostrar un mundo objetivo basado en sensaciones. El dualismo cartesiano se desmorona y el paradigma racional empírico pierde fuerza. Las bases del viejo orden se tambalean. Exactamente. ¿Y qué se propone como alternativa? ¿Cómo emerge el paradigma constructivista sistémico? El capítulo presenta el paradigma constructivista sistémico como un posible reemplazo basado en la filosofía constructivista social, la física cuántica, circularidad observador-observado y la biología autopoética. Una visión holística de la realidad. Sí, este paradigma ve la conciencia como parte integral de la realidad. No como algo separado del mundo. Exacto. Se describe como postformal y dialéctica, aceptando la contradicción. Una visión más flexible y adaptable. Sí, como cuando nos observamos a nosotros mismos. Somos observador y observado a la vez. Creamos lo que observamos. Una paradoja que refleja la naturaleza de la realidad. La reflexión consciente sobre nuestro pensamiento desarrolla estructuras epistémicas, permitiendo que un nuevo sujeto transforme viejas formas de pensar. Cambiar nuestra perspectiva para cambiar la realidad. El problema no es la situación externa, sino cómo la interpretamos. La solución está en transformar nuestras estructuras epistémicas. Cambiar nuestra forma de pensar para cambiar el mundo. El ser humano no es producto de leyes naturales rígidas, sino de su propia actividad consciente, responsable de sus percepciones y experiencias. Una visión empoderadora del ser humano. Sin duda. Y este cambio de paradigma, ¿cómo se refleja en las ciencias sociales? Hablaron del constructivismo social. El constructivismo social, con autores como Adler, Wendt, Berger y Luckman, ha transformado la comprensión de la realidad social. El capítulo destaca dos libros clave: La construcción social de la realidad de Berger y Luckman y La constitución de la sociedad de Giddens. Dos obras que marcaron un antes y un después. Giddens plantea que la sociedad es producto y productora de su estructura y su propia reguladora. Un sistema que se crea y se regula a sí mismo. Berger y Luckman argumentan que la realidad es una construcción social. Su método busca comprender cómo se producen, institucionalizan y transmiten los fenómenos sociales, aunque el capítulo señala que no explican completamente la dinámica del proceso. Un vacío que el neoconstructivismo intenta llenar. Exacto. Ahora, ¿cómo se traduce esto al orden mundial? ¿Cómo pasamos del paradigma racional empírico al constructivista sistémico en el desarrollo de un nuevo orden mundial? El capítulo nos recuerda que la historia de las relaciones internacionales está marcada por el auge y caída de órdenes, ninguno completamente global. La reconstrucción del orden ha ocurrido tras grandes guerras, con los vencedores creando nuevas normas e instituciones. El orden internacional se refiere a las relaciones entre países, reguladas por acuerdos, normas e instituciones creadas por un grupo de estados para un periodo específico. Un sistema en constante cambio y adaptación. Los estados líderes buscan seguridad y bienestar económico a través de un orden estable. Los órdenes internacionales son patrones de comportamiento, principios y normas que brindan estabilidad y previsibilidad. El orden como resultado de la interacción entre estados. Exactamente. Hablemos del orden actual, el liberal internacional. ¿Cuáles son sus raíces y cómo ha evolucionado? El orden liberal internacional actual es principalmente europeo occidental, basado en el pensamiento racional empírico, reemplazando la visión religiosa medieval.
El capítulo propone una línea de tiempo, desde la escolástica y el Renacimiento, pasando por la Reforma y la Paz de Westfalia, la Ilustración, las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena, hasta el siglo XIX con el Imperio Británico, la Revolución Industrial y los conflictos coloniales que llevaron a las guerras mundiales. Luego, en orden bipolar de la Guerra Fría, la caída del bloque soviético y el actual orden liberal unipolar con la ideología neoliberal y la revolución digital. Un recorrido por la historia del orden mundial. Y este orden liberal unipolar se considera una fase de transición. El capítulo argumenta que sí. El fin de la Guerra Fría creó una crisis para el realismo estructural que no pudo explicar la caída de la URSS sin guerra, ni el multilateralismo impulsado por la élite financiera global. Esto dio espacio al neoliberalismo institucional, que buscaba mantener el viejo orden a través de instituciones débiles, y al constructivismo social, que proponía bases para un nuevo orden tras un periodo de crisis. Dos visiones compitiendo por el futuro del orden mundial. Profundicemos en el internacionalismo liberal que influyó en el neoliberalismo institucional. ¿Cuáles son sus principios? El internacionalismo liberal surgió con los sistemas políticos modernos inspirados en la democracia liberal occidental. Pone al individuo en el centro, considerando la libertad individual como principio organizador. Su visión es un orden mundial de estados soberanos, representando individuos libres, liderados por democracias, que cooperan para beneficio mutuo bajo principios y normas consensuados. Promueven la democracia, los derechos humanos, el libre comercio y la reducción de guerras. Un ideal utópico, ¿no? Algunos dirían que sí. ¿Y cuáles son sus pilares institucionales? El libre comercio, el derecho internacional, la cooperación multilateral, la seguridad colectiva, la promoción de los derechos políticos y la solidaridad democrática. Creen que el orden mundial surge de negociaciones, acuerdos e instituciones creadas por estados, un marco de reglas para la competencia y la cooperación. Un sistema basado en reglas y acuerdos. Exacto. Combinan la idea westfaliana del Estado soberano con ideales cosmopolitas de justicia y humanidad, a menudo con una sensación de superioridad moral. Pero esta visión no está exenta de críticas. El capítulo menciona a Mearsheimer y su crítica realista. Mearsheimer, desde una perspectiva realista, critica el liberalismo internacional en su libro La Gran Ilusión. Cuestiona su eficacia frente al nacionalismo y duda de la idea de transformar estados en democracias liberales y promover una economía global abierta y organizaciones internacionales. Cree que la hegemonía liberal solo funciona con unipolaridad, un solo poder dominante. Un contrapunto a la visión idealista del liberalismo. Exactamente. Entonces, ¿este orden liberal internacional es estable o precario? El capítulo argumenta que es precario, un equilibrio inestable. Sus raíces están en Hobbes, Locke y Rousseau, consolidándose como un orden angloamericano en el siglo XX, con Estados Unidos como potencia dominante tras la Segunda Guerra Mundial. Es la Pax Americana, organizada a través de estructuras normativas de acuerdos entre Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Un orden construido sobre el poderío estadounidense. Desde la perspectiva constructivista, este orden liberal es la etapa final de una conciencia economicista y materialista que se resiste a perder poder, un equilibrio precario. Un sistema que se aferra al poder a pesar de sus contradicciones. Exacto. ¿Y qué significa equilibrio precario? Un orden precario no crea equilibrio funcional entre sus miembros, lo que lleva a la deslegitimación y la resistencia. Su capacidad de crear justificaciones basadas en el miedo retrasa las transformaciones necesarias. El capítulo cita: en el equilibrio precario, el hegemón ya no es capaz de asimilar al contexto internacional ni de acomodarse a las nuevas expectativas. Un sistema que se sostiene sobre el miedo. Hay una contradicción entre su discurso humanista y la práctica capitalista que genera desigualdad global. Entre la teoría y la práctica. Exacto. ¿Y cómo se ha intentado mantener este orden unipolar? El capítulo describe un intento de 30 años de universalizar este orden precario, con 3 elementos clave: la ideología neoliberal, la cruzada democratizadora y la red de instituciones internacionales. La ideología neoliberal promueve los mercados libres autorregulados como solución racional, más allá del control democrático. La cruzada democratizadora con la doctrina Bush y el terrorismo como enemigo fantasma justifica intervenciones militares. La expansión de la OTAN como brazo armado de esta cruzada. Y la red de instituciones internacionales, contradictoria a la ley del mercado, sirve a los intereses de Estados Unidos y la élite financiera, un sistema jerárquico e injusto. Un entramado de poder que busca mantener el orden existente. Exacto. Hablemos de la crisis del orden liberal internacional y la visión racionalista empírica. ¿Cómo se manifiesta? El colapso de Lehman Brothers en 2008 desencadenó una crisis que llevó a China y otras potencias emergentes a considerar un nuevo orden monetario internacional. La raíz del problema: el dólar como moneda de reserva global y Estados Unidos como estado deficitario crónico. El declive del poderío estadounidense.
El primer paso para romper la hegemonía es desmantelar el dólar como moneda de reserva. Un desafío al dominio del dólar. La inflación, la guerra en Ucrania y la guerra comercial contra China son intentos de restaurar un poder en declive. Una lucha por mantener la hegemonía. Estados Unidos consume más de lo que produce, financiando su déficit con la deuda y el gasto militar. Todos los imperios han caído por crisis financieras derivadas de este patrón. Un ciclo de autodestrucción. El liberalismo internacional ve el orden como un conjunto de normas racionales, pero la racionalidad se basa en el pasado y el futuro, no en el presente. Los estados-nación son construcciones sociales que buscan preservar su identidad pensando racionalmente en el pasado y el futuro, proyectando utopías para sobrevivir. Aferrándose a una visión del pasado para construir un futuro idealizado. La racionalidad transforma eventos en estructuras normativas, fáciles de manipular para dominar el mundo. El orden liberal funciona, pero es cuestionado por otras culturas y estados. Cada acto normativo es subjetivo y depende del observador. La subjetividad de las normas y la diversidad de perspectivas. Se critica la dicotomía deber ser versus no deber ser del gobierno global, argumentando que profundiza la crisis. Los equilibrios precarios son construidos por el sistema hegemónico para su autoconservación, creando enemigos ficticios y miedos para distraer la atención de su disfuncionalidad. Una estrategia para mantener el control a través del miedo. La democracia, según el capítulo, solo es posible sin miedo, mientras que el liberalismo internacional se basa en la generación sistemática del miedo como herramienta de dominación. Una contradicción fundamental. El miedo se utiliza para producir temor neurótico hacia enemigos difusos y abstractos. Se necesita un enemigo latente para focalizar la atención global en el miedo y el odio. Un enemigo que justifique la perpetuación del sistema. El racismo estructural, la denigración del otro, es otro instrumento del orden liberal para justificar la explotación. El neoliberalismo necesita el racismo para justificar la desigualdad extrema en la que se basa. Una crítica contundente a las bases del sistema. El neoliberalismo, con su trasfondo racional, ideologiza a los individuos y estados como actores flexibles que deben optimizar para competir en el mercado, llevando a la economización de la identidad. La explotación capitalista se convierte en autoexplotación. Una visión que reduce al ser humano a una mera pieza del engranaje económico. No existe una verdadera comunidad internacional, solo actores desprotegidos ante las fuerzas del mercado dominado por una élite financiera y una institucionalidad internacional sesgada. El papel del Estado se reduce a la adaptación a las demandas del mercado y la reparación de las contradicciones sociales. Un sistema que perpetúa la desigualdad y la injusticia. Exactamente. Hablemos del paradigma constructivista sistémico en las relaciones internacionales. ¿Cómo se está manifestando? El paradigma constructivista sistémico está reemplazando al racionalista institucional. El auge de China y la importancia de los BRICS con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica es una señal. Se busca un nuevo orden basado en una sociedad de estados autónomos e interconectados. Un nuevo orden multipolar. China, India, Rusia, Brasil y Sudáfrica son actores clave creando alianzas y estableciendo agendas. La relación China-Rusia es un ejemplo, con proyectos como la Franja y la Ruta y la Unión Económica Euroasiática, buscando proteger sus intereses y definir normas fuera del orden liberal. Una alianza estratégica para desafiar el orden existente. El ascenso de China es superior al de otras potencias, un desafío comparable al de Alemania en el siglo XX. Los líderes chinos desarrollan una narrativa para legitimar la reestructuración del mundo según sus intereses, con un enfoque en Asia-Pacífico y el sueño chino. China como nuevo actor dominante en el escenario mundial. Las potencias emergentes implementan estrategias convergentes para contener la hegemonía estadounidense, participando en organizaciones internacionales y buscando reformas para una gobernanza global más inclusiva. Crean instituciones paralelas como el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Creando alternativas al sistema actual. La Franja y la Ruta RCEP y la participación en redes de mediación son ejemplos de esta estrategia. Estamos presenciando el surgimiento de un sistema multirregional, un orden mundial regionalizado. Un cambio en la dinámica del poder global. Para analizar las relaciones internacionales hay que pasar de un modelo de 2 niveles, nacional e internacional, a uno de 4, nacional, internacional, regional, interregional, donde convergen la gobernanza global y multinivel. Construir un nuevo orden requiere considerar la nueva distribución del poder y los órdenes regionales emergentes. Una visión más compleja y multidimensional de las relaciones internacionales. Exactamente. Volviendo al neoconstructivismo, ¿en qué se diferencia del realismo y el liberalismo? Tanto el realismo como el liberalismo operan con una realidad estática. El realismo ve el orden gobernado por leyes naturales, mientras que el liberalismo lo ve gobernado por ideas universales.
El neoconstructivismo argumenta que las estructuras epistémicas se originan en estructuras previas y que el desarrollo del sistema internacional siempre requiere nuevas estructuras e ideas, una nueva conciencia. Un sistema en constante evolución, impulsado por nuevas formas de pensar. Exacto. Esta nueva conciencia surge a través de la autoobservación, la autorreflexión y el autocuestionamiento, para ampliar y reorganizar las estructuras existentes. Un proceso de aprendizaje continuo y transformación. Para el neoconstructivismo, el orden es un sistema sociocognitivo relacional que surge de la interacción entre los polos individualista, economicista y social integracionista. El equilibrio entre estas fuerzas crea orden, el desequilibrio crea desorden. Los desequilibrios históricos impulsan la construcción de nuevos equilibrios y órdenes. El orden como resultado de la interacción entre lo individual y lo social. El constructivismo dialéctico se centra en el desarrollo del conocimiento, construyendo estructuras epistémicas a través de las cuales los actores co-crean el mundo, impulsados por la equilibración. La teoría de sistemas se centra en las estructuras interactivas, contrastando la circularidad sistémica con la causalidad lineal, revelando la intersubjetividad de la realidad internacional. Una visión que reconoce la interconexión de los actores y la co-creación de la realidad. Exactamente. La metáfora del mapa y el territorio es muy ilustrativa, ¿no? Sí, los actores internacionales piensan, sienten y actúan según sus mapas mentales, no la realidad misma. Cada actor tiene un mapa diferente, y ningún mapa representa la totalidad de la realidad, por lo que necesita actualizarse. El proceso de equilibración ayuda a actualizar estos mapas para encontrar soluciones en un mundo cambiante. La importancia de actualizar nuestras perspectivas para adaptarnos al cambio. El problema no es la situación, sino nuestra interpretación. Si ampliamos y equilibramos nuestra percepción, el problema desaparece. Cambiar nuestra forma de ver el mundo para resolver los problemas. Exactamente. Y las nuevas relaciones internacionales. ¿Cómo se basa el nuevo orden en la cooperación sistémica? Desde la perspectiva neoconstructivista, la realidad internacional es co-construida por todos, cada uno con su perspectiva. La cooperación integra todas las formas de interacción, reinterpretando comportamientos agresivos como experiencias compartidas, no luchas contra otros. En vez de culpar, debemos preguntarnos cómo estamos cooperando para crear el problema. Asumir responsabilidad por nuestra participación en la creación de la realidad. La cooperación busca que seamos conscientes de nuestra co-creación de la realidad, responsables de ampliar nuestros mapas mentales para la resolución de problemas. Las soluciones surgen de comprender nuestra relación con los demás, transformando nuestra interconsciencia. Un enfoque que busca la comprensión y la transformación personal para construir un nuevo orden. Exactamente. La interconsciencia se centra en la co-creación de la realidad a través del lenguaje al buscar consenso. Tanto nuestras estructuras epistémicas como el lenguaje crean la realidad percibida. Solo liberando nuestra interconsciencia de viejas estructuras podemos crear una nueva realidad. El poder del lenguaje y la necesidad de transformar nuestra forma de pensar y comunicarnos. Nuevas estructuras constructivistas sistémicas serían la base para un nuevo multilateralismo, donde la información se resignifica, recontextualiza y reinterpreta para una cooperación más efectiva. Se trata de enfocar la atención en soluciones, no en problemas, ya que lo que enfocamos nuestra conciencia se desarrolla. Una visión esperanzadora basada en la cooperación y la creación de soluciones. Exacto. Y finalmente, ¿cómo funciona el proceso de equilibración en las estructuras internacionales? La equilibración en las relaciones internacionales es la adaptación mutua entre el agente y la estructura internacional con dos funciones: asimilación y acomodación. Ese baile constante entre adaptarnos al mundo y adaptarlo a nosotros. Exacto. La asimilación es el agente adaptando estructuras internacionales a sus propias necesidades e intereses. La acomodación es el actor adaptando sus estructuras a las internacionales para el bienestar internacional. Un equilibrio entre el interés propio y el bien común. En el orden liberal, Estados Unidos y sus aliados han intentado asimilar al resto del mundo, imponiendo su ideología e instituciones para su hegemonía. Un sistema que busca imponer su visión del mundo. El nuevo orden multipolar requiere un proceso de equilibración donde los actores se acomoden a las nuevas realidades, reconociendo la diversidad de perspectivas y construyendo un nuevo orden basado en la cooperación y el respeto mutuo. Un desafío para la humanidad. Construir un nuevo orden más justo y equilibrado. Sin duda. Bueno, con esto terminamos nuestra inmersión profunda en el capítulo, el proceso de equilibración en la transición hacia un nuevo orden mundial. Esperamos que les haya resultado interesante y les haya dejado pensando. Que les haya dado nuevas herramientas para comprender los cambios que estamos viviendo. Y la pregunta que les dejamos para reflexionar: ¿cómo podemos, desde nuestra propia conciencia, contribuir a la construcción de un nuevo orden mundial más justo y equilibrado?
Una pregunta que nos invita a la acción y la transformación personal. Hasta la próxima.